Desde el éxito del MCU, múltiples empresas han intentado replicar su éxito, mediante producciones millonarias que buscan de alguna manera consolidarse en la industria, como es el caso del Monsterverse, Star Wars o del DCU, todos universos que basan sus historias en un arquetipo de películas en concreto, algo así como una fórmula en la cual basar sus historias, con el propósito de que cintas que traten temas similares se distingan entre sí, tanto con películas de la competencia como del propio universo compartido, permitiendo de esta manera que personajes como Batman o Superman coexistan en un mismo entorno, sin importar que sus historias, villanos y temáticas sean muy diferentes entre sí, puesto a que sus filmes se encargan de decirnos en la cara que ambos forman parte de un mismo mundo, utilizando colores oscuros, tramas serias y referencias en el entorno que permitan que ambas historias puedan coexistir por culpa de formar parte de un esquema que se encarga de unirlos de manera orgánica, un punto al que las empresas anhelan llegar, con la esperanza de que sus universos lleguen a ser aunque sea la sombra de lo que es el MCU. Pero el problema es que esto no es fácil, ya que el MCU, en comparación a otras franquicias, tuvo un desarrollo sólido, el cual funciona porque cuenta con una gran cantidad de personajes interesantes, capaces de sostener una película o hasta inclusive toda una saga de ellas, sin importar que partes importantes de su mitología hayan sido arrebatadas, en este caso por culpa de otras empresas que adquirieron los derechos de personajes importantísimos de la compañía, y con la esperanza de llegar a ser independientes al MCU, se dedicaron a hacer películas con los derechos con los que contaban, con un resultado bastante mediocre, que al final terminaron de provocar que de una u otra forma los personajes regresasen al MCU, pero como hubo fracasos, también hubo exitazos, como es el caso de la mitología de Spider-Man, que gracias a su riqueza en contenido e historia, lograron durante mucho tiempo hacerse un nombre en el mundo del cine en general, pero en el momento en el que intentaban ser algo más, con spin-off y productos independientes al superhéroe, las sagas sencillamente se caían, por causa de que sin saberlo, los personajes secundarios como el Doctor Octopus, el Duende Verde o Misterio eran interesantes, imponentes y entretenidos gracias a estar atados a Spider-Man, puesto que él era el recipiente en el cual depositaban todas sus cualidades, pero este, al ya no estar, sencillamente perdían gran parte de su identidad, siendo las películas de Venom el perfecto ejemplo de lo que digo, dado que esas cintas tienen el gran mérito de despegarse de Spider-Man, con unas temáticas que francamente se sostienen por sí solas, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo lograrán mantenerse alejados del arácnido? Ya que la historia ha demostrado que ambos funcionan tanto de enemigos como de aliados, y es en la segunda opción cuando más historias se pueden contar, y por separado, las posibilidades se vuelven muy limitadas. No por nada, de alguna manera, Venom se está tratando de adaptar al MCU, algo que no le agrada para nada a Sony, y es por ello que en lugar de darles al Venom que construyeron, solo les dieron un simbionte que les permite lavarse las manos en caso de que no se use correctamente, y mientras eso sucede, ellos pueden aprovecharse de la controversia con su propio universo de personajes de Spider-Man, pero sin Spider-Man, con ejemplos como Kraven, Morbius o Madame Web, con al menos los últimos dos ejemplos compartiendo la característica de ser... ¿cómo decirlo? Malísimas. Es decir, entiendo que hagas una película de Morbius, pero ¿de Madame Web? ¿En serio? Esa señora literal cumple una función que ya ha sido cubierta de dos maneras diferentes, y su integración a un medio ajeno al cómic se me hace... verdaderamente innecesario, y aún más hacerle una película. Es como si de repente Sony hiciera una película del Muerto, un villano sumamente intrascendente que no tiene la madera necesaria para sostener una que Sony ya lo intentó, pero al final la cancelaron porque realmente era una mala idea, a consecuencia de querer adaptar a un personaje que da igual, y perfectamente lo saben. No por nada buscaron respaldarlo con la actuación de una celebridad sumamente controversial, que ni con ella lograron salvar a semejante proyecto, que al final solo sirve de precedente para lo que posteriormente sería Madame Web, compartiendo el mismo defecto que el Muerto, pero respaldándose de la misma forma, sustituyendo al artista famoso por personajes antiguos, personajes nuevos y la promesa de salvar el intento de universo que intenta consolidar Sony, vendiéndose como la introducción de Spider-Man en su universo, con trailers, referencias y demás elementos que hacían evidente este hecho, pero que al final terminaron siendo un vil clickbait, entregando un producto deficiente en todos los aspectos posibles, comenzando con una historia muy cuestionable, pero con unos conceptos muy interesantes, como la tribu Spider, su relación con las arañas y la muerte de la madre de nuestra protagonista,
cinta, que por algún motivo decidió aventurarse a la amazona peruana embarazada. Y sí, obviamente sé que posteriormente se explica que esto fue para curar a Cassandra, introducir a la tribu Spider y bla bla bla. Una idea que no me parecería tan mala si no fuera tan inconsistente, porque claro, la tribu Spider, que controla perfectamente el poder de las arañas, pueden rescatar a la madre de Cassie en unos instantes, pero no pueden perseguir a un zoquete con una pistola en la mano y una araña en la otra. Pero ese mismo tipejo sí es capaz de perseguir a vehículos en una ciudad transitada, y me gustaría decir que este tipo de problemitas son contados con los dedos de las manos, pero no. La cinta es un sinfín de incongruencias y sucesos sin sentido, que para colmo no cuentan con personajes mínimamente interesantes para hacer más ameno nuestro sufrimiento, porque ese es otro problema de esta cinta, sus personajes, de los cuales solo puedo destacar a Madame Web por ser la protagonista, a Ben Parker por ser el tío Ben, y a Julia por ser la única de las Spider-Womans con un mínimo de sentido común, porque de los demás no hay mucho que agregar. Después de todo, forman parte de una película de superhéroes, y como es común en este tipo de historias, el atractivo de estas no es precisamente su calidad argumental, sino su capacidad de entretenernos con sus grandes peleas y efectos especiales, y esto Madame Web perfectamente lo sabe. No por nada se promociona haciendo énfasis en las Spider-Womans, así que es lógico que ese es el punto fuerte de la cinta, ¿no? Ah, que salen menos de 5 minutos, y además las escenas en donde salen son las mismas que en el tráiler. Entonces, si ellas no son la atracción principal, quizás el villano lo sea, ¿no? Pues no, porque es de lejos el peor personaje de toda la película, a tal grado que con decirles que ni siquiera recuerdo su nombre es suficiente para describir lo que pienso sobre él. Y no es que sea pesimista, pero es que de verdad, el sujeto es tan antipático que en ningún momento nos hace odiarlo o por lo menos comprenderlo, dado que jamás explica quién es, de dónde viene y cómo llegó a donde está. Y es curioso porque por lo regular se suele utilizar el término malo maloso para villanos malísimos, pero que no siempre son tan malos. Pero es que en este caso el sujeto se presta para ya no compararlo con el término, sino ser el ejemplo, y eso es algo que no cualquier cinta es capaz de hacer. Y si a eso le agregamos sus malas actuaciones, su engaño sobre todo lo relacionado a Spider-Man y su desenlace, solamente me lleva a la conclusión de que no vale la pena. No vale la pena seguir hablando basura sobre ella, porque realmente es una pérdida de tiempo. Y es por ello que en lugar de centrarme en hablar sobre lo mala que es, prefiero abordar lo más relevante que nos deja esta película, el evidenciar el problema del Sonyverse, un problema que les mencioné brevemente al inicio de este video, pero que a resumidas cuentas se basa en querer construir una saga de películas propias sobre una temática en específico, en este caso la mitología de Spider-Man, lo cual no está mal, dado que como ya dije en el video que está apareciendo arriba a la derecha de sus pantallas, Spider-Man, al igual que Batman, es un personaje que funciona perfectamente solo, es decir, sin las movidas de tener que formar parte de alguna agrupación de héroes y todo lo que esto conlleva, sino que es un personaje lo suficientemente complejo como para poder sostener sagas enteras por sí solo, y esto lo puede hacer porque sus personajes están construidos alrededor de él, no al revés, y es por ello que cuando se intentan hacer spin-offs de este tipo de personajes, el resultado es mediocre, porque los personajes que se buscan adaptar sencillamente son de apoyo y no están hechos para sostener grandes historias, y por más que existan excepciones de la regla como Joker o Venom, es evidente que en algún momento, lo quieran o no, deberán chocarse con el personaje que los hizo populares, porque es él quien les abrirá las puertas a nuevos horizontes, y eso es algo que ellos no son capaces de hacer para la mitología de donde provienen, y para demostrarlo, solo te pido que hagas memoria. Dime, ¿cuándo alguien se ha quejado porque Andrew Garfield no se haya enfrentado al buitre? ¿Cuándo alguien se ha quejado porque Tobey Maguire no se haya enfrentado a Rhino? ¿Cuándo alguien se ha quejado porque Tom Holland no se haya enfrentado al Lagarto? Nadie. Y eso es porque Spider-Man no depende de ninguno de ellos, pero ellos sí, de él. Y por eso, ahora te pregunto, ¿cuándo alguien se ha quejado porque Venom no se enfrenta a su propio Spider-Man? ¿Cuánta gente se quejará porque Spider-Man no tenga nada que ver con la película de Kraven? Me adelanto. Todos. Y con este fracaso tan grande de Sony, espero que de verdad
se den cuenta que a nadie le interesa ver películas sobre villanos de Spider-Man que al final terminarán por no ser villanos y tampoco enfrentarse a Spider-Man. Un insulto tanto para sus contrapartes de los cómics como para todas las personas que pagamos para ver estas películas, que lo único que ocasionan es que la sociedad vuelva a ver a estos personajes como cosa de niños pequeños. Así que, sin nada más que decir, yo me despido sin antes recomendarte ver este video sobre la polémica de Suicide Squad Kills the Justice League. Sé que te gustará. Y hasta entonces nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.